gracias por esa introducción. Para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes y poder compartir este espacio de conmemoración del Día Internacional de la Niña y de la Mujer, entendiendo que el ICEP se compromete con esta idea de resaltar la labor que tantas mujeres han desempeñado en los rumbos de la ciencia, la tecnología y la innovación, no solamente con el objetivo de hacernos más salientes, sino con el objetivo de inspirar a las generaciones que vienen, a las niñas, a los niños que vienen, para que encuentren un lugar con menos barreras que las que nosotros hemos tenido que enfrentar o sortear en nuestras propias experiencias. Entonces, muchísimas gracias por darme este espacio. Para mí es un espacio muy valioso, porque además es un espacio en el que hoy, aprovechando la ocasión, pensaba yo en cuál podría ser lo más valioso que yo podría compartir con ustedes. Y bueno, pues espero poder mostrarles en mi presentación qué fue lo que concluí yo que podía ser eso más valioso. Entonces, en este instante, ¿están viendo todos mi pantalla? ¿Sí? Listo. Entonces, empecemos. Como saben ustedes, el título de mi ponencia es para las mujeres cuidadoras que persiguen un lugar en la ciencia. Esto es pensando en todas las personas, no solamente en las mujeres, y también en las niñas y en las adolescentes, sino en todas las personas que durante sus vidas o en cualquier momento del curso de desarrollo de sus vidas han tenido que abordar, enfrentar, responsabilizarse, asumir de labores de cuidado que significan mantener la vida de alguien más. Y ese sostener la vida de alguien más puede ir desde los padres, los hijos, un hermano, pareja o alguien más. Ser el cuidador de alguien más, que es quizás uno de los roles más frecuentes en nuestra sociedad, pero uno de los roles que se da por sentado y de los que se habla poco, y en particular en este escenario de ciencia, tecnología e innovación. Sabemos que el rol de cuidador tiene un impacto en la forma en la que se desarrollan nuestras trayectorias en ciencia, y aunque hablamos de eso, poco exploramos los relatos en relación con estos roles. Yo hoy vengo inspirada un poco por una mujer a la que admiro muchísimo, que es Svetlana Alexievich. Ella es premio Nobel 2015. Y una de las cosas que más me gusta de Svetlana es que su forma de narrar historias es precisamente recuperando los relatos de otras mujeres. Entonces, en el marco de sus historias, ella no es protagonista, sino que son las historias cotidianas de mujeres cotidianas, no grandes mujeres, no mujeres súper sobresalientes, sino las mujeres como nosotros, de aquí, las de ahora, las cotidianas. Entonces, un poco pensando en el valor de los relatos, es que yo hoy quiero plantearles pues, mi ponencia. En este contexto, quisiera compartirles un poco mediante esta diapositiva de mi trayectoria. Tengo una formación en psicología, de base en psicología, pero también hice un posgrado en ciencias del comportamiento y otro posgrado en gobierno y políticas públicas, uno precisamente en México y otro aquí en mi país. He tenido la oportunidad y el honor de aportar a la gestión académico-administrativa en distintas universidades, muy centrada en la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que me ha expuesto a la experiencia de los colegas, de los grandes investigadores, lo que significa sostener laboratorios y lo que significa para otras mujeres estar en un contexto en el que a veces la masculinidad es lo más sobresaliente o lo que aparentemente más sobresale. También he tenido la oportunidad de participar en actividades de investigación y experimentar en forma directa lo que significa producir nuevo conocimiento, lo que ha dado lugar a múltiples publicaciones. Y también he tenido la oportunidad de hacer quizás la cosa que más me hace latir a mí el corazón, que es poder enseñar, en particular en el área de psicología, lo que comprende los procesos psicológicos básicos, los cursos disciplinares de psicología. Y en ese lugar he podido fomentar la carrera de investigación de varios de mis estudiantes, apoyándolos con oportunidades o dándoles guía o sencillamente mediante el ejemplo. Más allá de situarme en esta trayectoria o de situarme de pronto en hacer un sumario de la cantidad de barreras que normalmente hemos tenido que experimentar para lograr trayectorias como esta o para lograr otras trayectorias mucho más estructuradas,
más allá de hablarles de todo lo que significa para nosotras enfrentar diferencias salariales o barreras en el momento de poner en circulación lo que estudiamos, o el problema de que tanto nos leen, nos permiten nuestras ideas o incluso nuestro conocimiento sobre estas barreras. Más allá de eso, yo quisiera hoy contarles una historia que sé que no han escuchado porque es mi propia historia, con la esperanza de poderles mostrar que aún en condiciones de adversidad o en las que aparentemente faltan los recursos, sí se puede. Y que no todas las trayectorias en ciencia, tecnología e innovación significan una escalera en la que uno va ascendiendo de peldaño en peldaño, sino que de hecho las trayectorias suelen ser desestructuradas, más de lo que uno espera, y que en donde está la riqueza es en los giros en el camino y no en esas trayectorias lineales que a veces nos imaginamos o que nos imponemos con el objetivo de encontrar un espacio en la sociedad. Entonces, en este contexto espero poder inspirar y poder hacer sentir a algunos de ustedes que las cosas que experimentan o que los obstáculos que atraviesan en realidad son obstáculos normales. Entonces, antes de continuar con eso, quisiera yo poner sobre la mesa algo que me parece fundamental y es la idea de que durante nuestra niñez todos construimos ideales o sueños de lo que queremos ser en el futuro. Y esos ideales suelen reflejar la forma en la que nos imaginamos en distintos roles en la sociedad, teniendo familia, teniendo un trabajo, conquistando escenarios de triunfo, etc. Esos ideales son fundamentales y probablemente todos ustedes recuerden cuáles eran esos sueños que ustedes tenían cuando eran niños y les pedían que respondieran a la pregunta de qué querían ser cuando fueran grandes. Entonces, me imagino que aquí habrá personas que hayan querido ser bomberos, astronautas, policías, no sé, super saiyajines, transformers, científicos. En mi caso en particular, yo soñaba con ser muchas cosas. Recuerdo haber soñado con querer ser bailarina de ballet profesional, querer ser pianista, cantante, ser una artista reconocida, pero también quería ser filósofa, física teórica, escritora, periodista. Quería ser una sabia. Y aunque quería hacer muchas cosas, incluyendo ser Scully de Archivos X, aunque quería hacer todo eso, siempre había de fondo algo y era esa necesidad de querer ser en esos escenarios alguien que guiara a otros en el logro de sus metas en esas respectivas áreas de profesionalización. O sea que en el fondo lo que yo quería hacer era una maestra que guiara el alma de las personas. Yo quería volverme una maestra del alma. Quería ser la mejor maestra del alma. ¿Cómo lo iba a lograr? Bueno, la niñez siempre es bastante creativa. Esos sueños de la niñez son muy importantes porque son nuestros primeros compromisos con nosotros mismos. También son las primeras ideas que nosotros tenemos de la sociedad que nos imaginamos en el futuro y de los ideales entonces con los que nos podríamos comprometer en el desarrollo de nuestras vidas. También esos sueños hablan mucho de la realidad que viven los niños y las niñas, reflejan los contenidos de su cotidianidad, así que también están susceptibles de ser modificados en función de las cosas que nos pasan durante nuestras vidas, sean cosas buenas o sean cosas difíciles. En mi caso particular, un evento, un hecho que modificó profundamente la estructura de mis sueños fue el nacimiento de mi hermano Juan, cuando yo tenía 9 años. Juan, como consecuencia de una complicación en el embarazo, nació con un estado de cuadriplegia espástica, una limitación seria en materia del desarrollo de su sistema motor. Y esa cuadriplegia básicamente lo que significa es que él tiene una limitación severa para movilizarse, para comunicarse y por lo tanto para hacer cosas por sí mismo. En consecuencia, Juan necesita de otros para poder alimentarse, para poder ir a dormir, para poder comunicarse, para desplazarse, para asearse. Cosas que normalmente la mayoría de nosotros hacemos en forma autónoma y que en el curso de nuestras vidas, de hecho, vamos aprendiendo a desarrollar esa autonomía. En el caso de mi hermano Juan, esto no fue posible. Se podrán imaginar el impacto que tuvo Juan en nuestras vidas, en el grupo familiar,
porque ahora nosotros debíamos aprender a hacer una cosa que aparentemente sabíamos hacer, pero que en realidad no era tan fácil de hacer. Y es que empezamos a convertirnos en cuidadores. Cuidadores que en ese instante no estaban muy seguros de qué estaban enfrentando y cuidadores que hoy en día seguimos aprendiendo mucho de la labor de ser cuidador. Juan cambió fundamentalmente mi forma de hacer las cosas en la vida. Me enseñó nuevos valores y me ayudó a desarrollar un conocimiento en forma acelerada, diría yo, que acortó esa línea que existe entre la niñez y la adultez y me enseñó a valorar el conocimiento y la vida de una forma distinta. En nuestro caso, en particular, convertirnos en cuidadores coincidió con una crisis económica muy seria. Una crisis en la que perdimos nuestra casa, perdimos nuestro carro. En algún momento mi papá perdió su empleo y esto también llevó a la separación de mis papás. Entonces era un contexto bastante difícil, un contexto para una niña entre los 9 y los 11 años, en los que el futuro podía verse muy negro ocasionalmente, pero en los que algo seguía figurando, y era esta idea de que yo tenía el sueño de convertirme en una maestra del alma. Para mis papás la educación siempre ha sido fundamental, y aunque en ocasiones tuvieron que hacer sacrificios, siempre garantizaron que mis hermanos y yo, nosotros somos 4 hermanos y yo soy la mayor, siempre garantizaron que nosotros termináramos nuestros estudios porque siempre han sido muy conscientes de que eso es lo que en realidad tenían a la mano para darnos y para, digamos, perdurar en el curso de nuestras vidas. Entonces, ese énfasis en la educación fue muy importante para mí porque a mí me abrió los ojos frente a un universo en el que yo empecé a considerar que yo podía ganar valor, digamos, y ganar control de mi propio sueño y salir en búsqueda de mi sueño. Y esto me enseñó la primera cosa importante, yo no lo supe en ese momento, sino que es algo que puedo verlo ahora en retrospectiva, y es esta idea de que cuidar a alguien no significa necesariamente renunciar a los sueños. Yo tenía este sueño de convertirme en una maestra del alma y entonces el problema consistía en resolver cómo en medio de la carencia y en medio de la adversidad y cómo con responsabilidades tan grandes yo lo iba a lograr. Descubrí que siendo buen estudiante podía encontrar una forma de permanecer en el sistema educativo y que ser estudiante también me iba a acercar bastante a esa idea de convertirme en una maestra del alma. Pronto, entonces, me enrolé en psicología. Yo entré a estudiar psicología porque la psicología, decían la Encarta, la enciclopedia Encarta y la enciclopedia Larousse, era la ciencia que estudiaba el alma. Así que me enrolé en psicología. Yo no entré por una razón clínica o por una razón aplicada, y en este contexto empecé a explorar lo que significaba desde la perspectiva de esta profesión y de esta disciplina estudiar o aproximarse a la ciencia. Ya en el colegio ya había dado muestras yo de querer entrar en estos campos, pero digamos que esto se hizo factible una vez yo entré a la licenciatura. Y en el marco de la licenciatura descubrí yo que las cosas que más me gustaban a mí eran justo los cursos con alto contenido teórico, en los que debía abstraerse muchísimo y en los que podía generalizarse mucho sobre los fenómenos que estudiábamos, pero que también me gustaban los cursos de contexto, los cursos con un alto contenido histórico y con un alto contenido político. En ese contexto, hice la segunda cosa que considero que es uno de los aprendizajes más importantes y que tiene que ver con tomar control de los sueños. Y me enrolé como voluntaria en el Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal de la universidad en la que yo estudié. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública, digamos, por excelencia de mi país. Y en este contexto de enrolarme como voluntaria en el laboratorio, empecé a involucrarme en proyectos de investigación y por esa vía empecé a tener mis primeras experiencias directas con las actividades de producción de conocimiento en contextos experimentales. Iba todos los días al laboratorio, desde temprano hasta noche, y hacía tareas que normalmente en mi casa a mí no me gustaban hacer, pero que allá las hacía perfectamente. Iba los domingos también. Y el dedicarme tanto a esto en algún momento hizo que yo faltara mis funciones de cuidadora en casa de mi hermano, lo cual pues al principio pudo haber sido problemático, pero lo bueno de esto es que mis hermanos siempre aparecieron en el contexto
para cubrirme en el ejercicio de esas funciones. Y así es como aprendimos a distribuir tareas y a trabajar en grupo. Hoy en día seguimos trabajando en equipo. Una cosa que le pasa a uno cuando uno enfrenta el rol de cuidador es que empieza a desarrollar la idea de que esta lucha por la que pasa, esta dificultad, y en particular esta dificultad asociada a un caso tan grave como el que les cuento de mi hermano, es algo que no le pasa a casi nadie y que entonces uno está solo en esa experiencia. De hecho, eso puede hacer que uno desarrolle algo que yo pienso que es un vicio, y es la idea de que los demás debieran tener algún nivel de consideración con uno y de condescendencia, como una forma de la vida retribuirle a uno, pues por ponerlo en una situación difícil sin razón aparente. Sin embargo, cuando estuve yo en la universidad, empecé a descubrir algo, y es que yo no era la única persona con una historia difícil, sino que en realidad todas las personas alrededor tenían historias difíciles para contar, incluso historias más difíciles que la mía, incluso sobrevivir en condiciones de adversidad mucho más intensas que las mías. Y que aún y con esas condiciones de adversidad, estas personas habían logrado surgir, habían logrado salir adelante y eran exitosas, según juzga la sociedad, eran exitosas en su ejercicio profesional. Pero lo más importante es que esas personas se sentían exitosas, estaban contentas con lo que hacían y valoraban cada espacio, cada escenario ganado. Y la forma en la que yo veía que lo valoraban era que eran capaces de compartir esa experiencia, ese conocimiento con sus estudiantes y llevarnos de la mano para que nosotros también pudiéramos lograr nuestros sueños y pudiéramos concretarlos. Entonces, esta idea de no estar sola, de no sentirme sola, fue para mí muy importante porque fue descubrir una mina de oro de información para resolver problemas en las trayectorias de los otros. Esa normalización de mi situación para mí significó descubrir entonces que había unos héroes académicos de mi contexto, enlazados, enraizados en mi cotidianidad, y que si ellos habían sido capaces de lograrlo, pues yo también me podía entonces poner la meta de verdad lograr mi sueño de convertirme en una maestra del alma. A esa resolución de convertirme y de hacer que este sueño de convertirme en maestra del alma fuera mi motor, se sumaron dos cosas que para mí han sido fundamentales y que también hacen parte de mis aprendizajes. El primero de ellos es haber encontrado una red de amigos y de amigas que en particular se encargaron de siempre recordarme en dónde estaba la luz en relación con mis sueños y de apoyarme en esos momentos en los que las cosas fueron muy difíciles o que parecieron imposibles de resolver. Tan importantes son mis amigos y mis amigas que hoy en día sigo conservando esa red de apoyo y siguen jugando un papel fundamental en guiarme y en acompañarme, en apoyarme, pero también en llamarme a la atención cuando ven que estoy desorientada o que estoy agarrando por rumbos por los que yo misma he declarado antes que no quisiera estar. La segunda cosa importante para mí fue lograr encontrar docentes, tutores, que de una forma muy responsable y muy respetuosa empezaron a orientarme en este ejercicio de convertir en acciones concretas mi sueño de querer convertirme en una maestra del alma. Entonces, en ese contexto, gracias a mi familia, gracias al apoyo de mis hermanos como equipo de trabajo primario, gracias a mi red de apoyo de amigos y de amigas, y gracias a los tutores maravillosos que me fui encontrando por el camino y que pienso que fui muy afortunada porque no es fácil encontrar tutores que estén tan disponibles a apoyarlo a uno en ese contexto, digamos, de adversidad y de diferencia. Pues pasó una cosa que yo nunca me imaginé que me pudiera pasar a mí, y es que terminé yéndome del país a estudiar un posgrado en el extranjero. Y además estudié ese posgrado financiada con una beca. El país elegido, México. Así que durante 2 años estuve viviendo en Guadalajara, degustando de la maravillosa gastronomía mexicana y enraizándome en la cultura mexicana, aprendiendo de estos quehaceres del análisis del comportamiento, que fue en lo que yo realicé mi maestría. Claro, para irme también tuve que endeudarme porque pues yo no tenía ni un centavo, así que no tenía cómo comprar
los tiquetes. Hoy en día pienso en esa deuda como algo que fue muy bueno que yo hubiera hecho porque me ayudó a entender que tenía que ser muy organizada con mis finanzas si quería prosperar en este camino. La experiencia en Guadalajara no solamente me enseñó a mexicanizarme, no solo dejó la semilla de la mexicanidad en mí, sino que además me enseñó otras dos cosas muy importantes, o más bien, gracias a eso yo pude concluir dos cosas muy importantes. La primera es que mi familia estoy entendiendo tanto mis papás como mis hermanos en esa situación que les he planteado desde mi niñez, podían vivir de hecho sin mí, podían salir adelante en ausencia mía. Pasa con nosotros los cuidadores que a veces nos enlazamos tanto a la persona que requiere nuestro cuidado y nos olvidamos tanto de nosotros mismos que pensamos que si nosotros estamos ausentes, la persona que está a nuestro cargo pues va a desaparecer o va a dejar de existir. Pero lo que terminó pasando es que de hecho ellos en ausencia mía pudieron organizarse y hacerle y procurarle cuidados mucho mejores que los que le estábamos procurando cuando yo estaba presente. Así que llegar a esa idea de ellos son independientes también me hizo llegar a mí a la idea de yo también soy independiente y entonces me puso otra vez sobre la vía de recordar ese sueño que yo me había planteado o propuesto y eso significa básicamente me puso en la vía de hacerme caso a mí, de ocuparme de mí, de cuidarme a mí misma. La segunda cosa importante que aprendí, y quizás esta fue la que más me costó aprender, es que en ciencia en particular, para cualquier profesión y para cualquier sector de la sociedad aplica esto, pero en el camino de la ciencia en particular, uno de los valores menos frecuentes, pero más necesarios, es la humildad. Y es una de las cosas también más difíciles de formar y de fomentar en las nuevas generaciones y en nuestras generaciones. En ausencia de humildad, nosotros podemos ser capaces de lastimar a otros por hacer un ejercicio fuerte de ego. Pero también en ausencia de humildad, podemos convertirnos en víctimas por los abusos del ego de otras personas. Y pues es muy difícil porque pienso yo que la mayor parte de las disparidades que nosotros encontramos en este contexto de ciencia radican o están asociadas fuertemente con esta idea de hacer un ejercicio egocéntrico de producción de conocimiento versus otras formas de hacerlo que realmente cumplan con la función social que se ha trazado la actividad científica. Pienso yo que algunas de estas malas jugadas del ego terminan pegándonos con más intensidad a nosotras por la posición que hemos desarrollado y que nos ha otorgado la sociedad en el curso de la historia. Entonces, estas experiencias fueron muy importantes para mí en lo que aconteció después, porque fue ganar más conciencia de mí misma y también ganar conciencia de lo que yo no quería hacer. También fue someterme en forma desafortunada a interacciones en las que yo no me vi afectada en forma negativa y que en ese momento no supe cómo manejar, pero que hoy en día agradezco que el mundo haya puesto elementos sobre la mesa para que nosotras las mujeres podamos identificar cuando una situación está excediendo los límites y cuando una situación está convirtiéndose en una situación de abuso. Entonces, en ese contexto, no solamente aprendí eso, sino que también tuve las bases para regresar a mi país y convertirme en docente, porque finalmente recuerden que yo lo que quiero es ser la maestra del alma, ¿no? Entonces me convertí en docente, no en docente del alma, pero sí en docente de procesos psicológicos y empecé a desarrollar además algo inesperado para mí y fue un carácter de líder, liderazgo en espacios gremiales y liderazgo en contextos de formación para la ciencia, la tecnología y la innovación. Me encontré con que mis estudiantes podían encontrar o ponerse en contacto mediado por mí más fácilmente con estas culturas de la ciencia y de la producción de conocimiento y la difusión de conocimiento. Y entonces me convertí en un medio también para que otros pudieran alcanzar sus sueños. En este contexto, aprendiendo de mis colegas y en particular cuando empecé a ocupar cargos administrativos de alto perfil, me encontré con uno de los retos más fuertes que yo me he encontrado, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva de interés científico. Y es el reto de experimentar directamente y empezar a comprender
las barreras que nosotras experimentamos en el marco de nuestras actividades en ciencia, tecnología e innovación. Barreras que se expresan en posibilidades de formación, en oportunidades laborales, en el conocimiento que consumimos y en nuestros espacios de desarrollo profesional. Y en ese contexto, algo que me empezó a llenar de conflicto y algo en lo que empecé a encontrar que podía yo aportar fue en empezar a resolver preguntas del estilo: ¿cómo podemos nosotras mismas intervenir en un problema que es muy serio? ¿Cómo podemos lograr que otras mujeres experimenten menos barreras de las que nosotras hemos venido experimentando en el curso de la historia? Y otra más importante para mí, y es: ¿cómo puedo proteger yo a las mujeres de las nuevas generaciones de las situaciones en las que hay un abuso del ego? ¿Cómo puedo hacer yo que esas otras mujeres no tengan que experimentar lo que tantas experimentamos en este curso de paso por la ciencia? En ese contexto les puedo contar que yo no he parado de estudiar, no he parado de aprender. Mi compromiso con encontrar un espacio mucho más enriquecido y más protector para las mujeres, de hecho, me ha llevado a tomar giros, otros rumbos en mi trayectoria profesional. Y en ese contexto fue que, por ejemplo, empecé a estudiar el posgrado en Gobierno y Políticas Públicas. Ese posgrado, además, me lo autofinancié. Fue la primera vez que yo estudié y trabajé a la vez. Y allí entendí que mi mayor admiración está con las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo, porque son unos dioses, no sé cómo lo logran. Yo me iba enloqueciendo en algún momento. Pero este fue autofinanciado y puedo decirles que me siento muy orgullosa por esas razones de haberme graduado con honores de ese posgrado. En ese contexto me encontré con que el problema de las mujeres en ciencia en realidad es un problema más grande, y es el problema de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Lo que yo fui concluyendo es que en realidad desde los dos flancos se sufre de la misma forma. No es que nosotras sintamos más el peso, ellos también sienten un peso. Y es por la forma en la que se ha empezado a organizar y en la forma en la que medimos y la forma en la que juzgamos el éxito en este contexto de actividad científica. No hay un solo hombre y no hay una sola mujer en este contexto que, por ejemplo, sufran los pesos de las mediciones de impacto. Para todos es igual, el sufrimiento se distribuye en forma equitativa en este contexto. Así que algo que me pregunto y algo que me preocupa para mí es: ¿cómo podemos nosotros crear un espacio que sea realmente equitativo? Y por equitativo estoy entendiendo aquí: ¿cómo podemos crear un espacio en el que la diferencia no sea el pretexto para causarnos daño en doble dirección, sino que la diferencia sea el pretexto para encontrar equivalencias en ese espacio? Es decir, ¿cómo podemos encontrar un camino que nos permita reconocernos en los otros, incluso reconociendo nuestras diferencias? Quizás a lo mejor lo que pienso yo es que debemos empezar por conocernos a nosotros mismos y por aceptarnos en nuestras diferencias. Aceptar esas diferencias significa, entre otras también, aceptar que esas diferencias no nos hacen menos en un contexto global o en un contexto local. Mucho de esto es lo que nosotros perseguimos en el Observatorio de la Psicología en América Latina, OPAL, el observatorio del que hoy tengo el placer y el honor de ser coordinadora. Este observatorio es un proyecto de cooperación internacional que sitúa múltiples organismos de nuestra región y que tiene como objetivo hacer visible la psicología latinoamericana. Pensamos nosotros que entre más reconocimiento hagamos de nuestra propia capacidad de producción, más podemos hacernos visibles y más podemos participar en ese proceso de co-creación del mundo y de reconstrucción del mundo, para hacer que esas nuevas generaciones no solamente experimenten menos barreras, sino que no tengan que lidiar con el problema de las mujeres versus los hombres, como hemos tenido que lidiar estas generaciones. Hoy en día, nosotros seguimos cuidando a Juan. Juan ya tiene 28 años. Seguimos haciendo parte del grupo primario de Juan con mis hermanos. Y él sigue aprendiendo de su propia vida, y pues yo me siento muy orgullosa de ver cómo en medio de tanta limitación, él aprende muchísimas cosas que a nosotros nos parecen impensables o inimaginables. Juan no ha sido un obstáculo. Juan, de hecho, ha sido un gran motor.
Sigo siendo docente de procesos psicológicos. Y aunque todavía no soy docente del alma, cuando sea grande yo quiero seguir en esa ruta de poder convertirme en una maestra del alma. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a la doctora Beatriz, quien ha encontrado un valioso tiempo para estar aquí presente con nosotros en este encuentro tan especial. De verdad, es un honor contar con su presencia y pues muchísimas gracias por compartir la experiencia con todos nosotros, doctora. Muchas gracias, Wendy, a ustedes. Espero que esta historia, que es un relato muy personal, sea inspiradora y sea orientadora en términos de otras personas que sé, como empezaba yo al principio de esta charla contándoles, que sé que están en una situación difícil y que a veces encontramos personas alrededor que nos dicen no, no vas a poder, pero sí se puede, sí se puede. Muy bien. No sé si alguien de la audiencia quisiera hacerle alguna pregunta a la doctora. Lo pueden hacer con toda confianza. Pueden levantar su mano. Ok. Adelante, Rodrigo. Beatricita, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querida Gwen, ¿cómo estás? Hola, Rodri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo. Oye, nosotros estamos en el mundo de las universidades y que desde tu punto de vista, qué nos falta, ¿no? Es decir, ¿qué nos queda faltando a nosotros en las instituciones de educación superior, nacionales, internacionales, como la nuestra, que digamos que tiene una presencia ahí amplia en la América Latina, para, justo para promover de alguna forma que las mujeres y bueno, y todos al final terminemos cumpliendo estos sueños en el ámbito de la investigación y en, digamos que alcanzando esas metas que se han propuesto, sobre todo las personas que como tú pues tenían sus sueños y se vienen logrando y los has venido logrando, pero también algunos que de pronto, no sé, quedan estancados ahí. No sé, desde tu punto de vista, la universidad como entidad, como organismo, ¿qué debe hacer? No sé, ¿qué debería promover o por dónde más deberíamos nosotros hacer un esfuerzo adicional a lo diferente a lo tradicional, ¿no? Que es hacer convocatorias de investigación, que la gente se presente y demás, y eso, pero adicionalmente, ¿qué podríamos hacer para que no se quede por allí una Beatriz sin alcanzar esas metas y alcanzar esos sueños que desde niña tenía? Ok, pues se me ocurren muchas cosas, muchísimas, pero en particular y por lo que yo les he venido a plantear hoy aquí en términos de mi rol de cuidadora, una de las cosas que yo haría es revisar las políticas de bienestar institucional, sobre todo los programas que están orientados a garantizar la permanencia de los estudiantes, es decir, reducir la tasa de deserción de los estudiantes. Y ya no me lo plantearía solo desde la perspectiva de reducir esa tasa de deserción en términos globales, sino que haría programas específicos, programas de apoyo específico para mujeres y hombres que están interesados en hacer carrera científica, pero que por esta carga, digamos, excesiva de cuidado de otro, porque estar a cargo de otro significa que tienes la vida de otro en tus manos, básicamente, y esto aplica no solamente para casos como el de mi hermano, sino tener un hijo implica también ese nivel de responsabilidad, que personas que están en ese escenario puedan encontrar alternativas. Por ejemplo, algo que suele ser un problema es con quién dejo a mi hermano, con quién dejo a mi hermano mientras yo salgo a hacer esto, o con quién dejo a mi hijo mientras yo salgo a hacer esto. A lo mejor deberíamos observar con un poco más de lupa esos casos en particular de las personas que participan de actividades de ciencia, tecnología e innovación, como asistentes en proyectos de investigación o como asistentes en medios de divulgación de la ciencia, para identificar cuáles son sus necesidades reales, cuáles son sus riesgos reales y entonces a través de esos programas de permanencia empezar a operar en ese sentido, dando los apoyos que se requieren. A veces las universidades piensan que los apoyos suficientes son otorgar becas de alimentación, por ejemplo, o resolver el problema económico, cuando a lo mejor lo que alguien necesita es eso, encontrar a alguien que pueda ocuparse de alguien más por un momento o encontrar algún tipo de apoyo y de orientación psicológica que le haga vencer algún obstáculo que tenga en términos de manejo de emociones
o de tolerancia a la frustración que a veces emerge en este contexto de ser cuidadora. Esa es una de las cosas que yo recomendaría para las instituciones. Mil gracias, Beatriz, por el comentario. Vale, Rodri, con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora Beatriz? Adelante. Creo que tenemos una audiencia un poco tímida, doctora. No pasa nada. Pues de nueva cuenta agradecer esta participación. En verdad ha sido muy enriquecedor su experiencia y esperamos contar de nueva cuenta con ese apoyo que usted nos ha brindado a Universidad ISEP. Wendy, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a la Universidad ISEP y espero de corazón que todas las personas que en este instante estén considerando enrutarse en estos rumbos de la ciencia, la tecnología y la innovación, que recuerden que este curso o este transitar por estas vías no solamente se hace en beneficio propio, sino que en realidad significa labrar el camino de quienes vienen después de nosotros y que es nuestra responsabilidad hacer que ese camino sea sostenible y que sea menos hostil que el que nosotros mismos hayamos experimentado. Una feliz tarde para todos y feliz Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.